El sermón de hoy va a tratarse acerca de Daniel capítulo 4 y es la continuación de la serie de sermones que he estado dando a partir del principio hace un mes exactamente. Empecé una serie de sermones y cada diferente día ha sido un capítulo diferente. Hoy voy a tratar el capítulo 4 de Daniel. En este capítulo 4 vamos a ver cómo Dios obtiene la victoria, porque siempre obtiene la victoria. Y cómo enfrentándose a cualquier potencia mundial, hombre que quiera sentirse más importante que ningún hombre, Dios obtiene la victoria. Nadie puede enfrentarse a Dios. Es como, hay un dicho que dice que el que escupe al aire o hacia arriba, le cae en la cara el escupitajo. Entonces, aquella persona que quiere sentirse como Dios va regularmente a ser humillado grandemente. Recuerdo la historia de un hombre allá donde estuve trabajando, un lugar que se llamaba La Hierba, en el estado de Nuevo León. Estuve yendo por algo así como 3 años cada fin de semana para hacer un servicio. Ahí empezamos una iglesia. Y segundo año llegó un hombre a la iglesia, aunque no llegó, más bien nosotros fuimos a visitarle a su casa. Estaba tirado en una cama a un lado de las demás cuartos de la casa. Estaba ya en el último cuarto, casi esperando la muerte. Se había tenido una infección en el pie y no podía caminar, entonces nada más estaba en la cama. Ahí le llevaban de comer, ahí todo lo que hacía el hombre. Y le pedí si podíamos ayudarle. Me dijo que no podía tener curaciones, que esa era la causa por la que estaba en la cama. Entonces le pedí a una amiga mía, muy amiga, enfermera, que si podía acompañarnos, y el domingo que nos acompañara, y entre semana que hiciéramos un tiempecito y también lo fuéramos a visitar. De esa manera, por lo menos 2 veces por semana, ella podía hacer curaciones a su pie, y lo empezó a hacer. Mi amiga vino y con mucho gusto, y empezamos a acompañar a este hombre. Este hombre se empezó a recuperar, ¿sí? Por gracia de Dios se empezó a recuperar, y después de unos meses empezó a venir a la iglesia también. Y yo me sentí contento, ¿no? Qué bueno que este hombre puede venir a la iglesia. Y la hermana que nos recibía en su casa, nos daba de comer cada que íbamos, por cierto, bien rico, me dijo: usted no sabe a qué clase de hombre es este hombre que está viniendo a la iglesia, ¿verdad? Le digo: pues no, es alguien que necesitaba. Era un hombre ya no anciano, pero ya era maduro. Yo digo: no, es un hombre como cualquier otro que necesita de Dios. Dice: mira, este hombre, ¿sí? Era gallero y también era el dueño de varios terrenos de toda la región aquí en el pueblo nuestro y por otros lados. Este hombre tenía camionetas, tenía chivos, tenía tierra, tenía bueyes, tenía todo tipo de cosas. Y una ocasión él le gustaba jugar mucho las cartas, y era borracho y tenía varias mujeres, y también era peleonero, y se sentía muy importante el hombre. Y en una ocasión, jugando las cartas con otras personas, se burlaba de todos y decía: a mí, dice, ni Dios me hace pobre. Y dice, fue lo que dijo, lo que le pasó, ¿sí? Empezó a tener accidentes en sus carros. Sus hijos empezaban a ocasionar problemas y tuvo que ir vendiendo para ir pagando. Se metió en más problemas con la ley y tuvo que soltar más. Al rato se quedó sin nada más con la pura familia, y al último le llegó esta enfermedad por el que ustedes van a visitarlo, ahí en el pie, ya no podía caminar, ¿sí? Ahí lo encontraron ustedes y ahora está aquí, ¿sí? Y el hombre de alguna manera entendió que cuando alguien se trata de sentir más que Dios, no va a poder. No hay hombre que se le ponga al tú por tú a Dios y que se quede sin que sea juzgado por Dios. Y esta es la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre que en algún punto de la historia se hizo como Dios y reconoció que Dios era el que tenía control de todas las cosas. La semana pasada hablaba de que había 3 jóvenes que se opusieron a inclinarse ante su estatua. Él los mandó al horno de fuego, Dios los salvó del horno de fuego y los restauró. Pero este hombre, después de ver ese milagro, después de reconocer que Dios era Dios,
volvió a caer en la misma sentimiento, porque un hombre orgulloso, un hombre vanidoso, un hombre soberbio, no deja su soberbia tan fácilmente. En el capítulo 3 hace esa estatua, Dios lo perdona, él se da cuenta de que Dios es poderoso, pero en el capítulo 4 empieza con estas palabras, 4:1 al 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene, esas son las palabras de Nabucodonosor, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, o sea que no tiene lugar donde es para todos lados. Su señorío de generación en generación, esas son sus palabras. Y después cuenta la historia, entonces como una película. En esta película que él va a presentar, dice primero el final, dice primero el resultado de todo lo que experimentó él y después cuenta la historia. Ese es el resultado y las últimas palabras que él dijo cuando él reconoció que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y lo vamos a ver el día de hoy y vamos a empezar con una oración. En el nombre de Jesús. Señor, te pido, Padre, para que tú nos des sabiduría. Habla a nuestro corazón. No nada más hables a nuestra mente porque pues podemos entender quizá sea un poco difícil, pero lo entendemos al final de cuentas. Pero de nada sirve que lo entendamos si no practicamos lo que tú nos dices. Por eso te pido que tu Espíritu Santo nos ponga un espíritu humilde para recibir lo que nos toca y reconocer también, como este hombre también lo hizo, que tú eres el único que hace las cosas, que cambia y pone y quita y da. Señor, tú eres el único, Señor. Nos ponemos en tus manos por eso, para que tú dirijas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nabucodonosor fue un grandísimo personaje en la historia de la humanidad. Su reino, el reino babilónico, no es nada más una historia de la Biblia como un cuentito por ahí que a alguien se le ocurrió, es parte de la historia universal. Si alguien estudia las culturas, va a estudiar acerca de Mesopotamia, de Babilonia, de Nabucodonosor, después de los griegos y de los medos y persas y de los romanos, va a estudiar todo eso, pero Nabucodonosor es un ser histórico. Y como ser histórico se puede comprobar arqueológicamente que existió y se puede comprobar también por algunos escritos de otras personas que este personaje fue uno de los más importantes. Un hombre llamado Heródoto, 100 años después, más de 100 años después, cuando los griegos empiezan a visitar diferentes lugares conquistando, llegan a ese lugar, él pasea por Babilonia y dice este hombre, o que según le contaron o lo pudo ver, que la ciudad de Babilonia era una ciudad fortificada. Tenía calzadas que ninguna otra ciudad tenía. Tenía muros increíblemente grandes, tenía puertas, diferentes puertas, y cada una de las puertas había pintado o había puesto esculturas que significaban sus dioses o sus tradiciones que él tenía. Y tenía una cosa interesante, jardines colgantes. Eso era lo que más parecía que era impresionante para la gente, porque según este hombre, esta ciudad era una de las 7 maravillas del mundo. O sea que de los lugares más hermosos que ese hombre conocía, Babilonia era uno de los más importantes de todos por la hermosura. Nabucodonosor lo había hecho. Él había construido una gran ciudad. Hay tradiciones y leyendas. Una de ellas dice que él tenía una esposa que amaba mucho y que su esposa estaba un poco insatisfecha porque quería regresar a las montañas de donde ella era de Irán parece ser, y ahí en ese lugar donde vivían era un lugar de valle, así como nosotros vivimos en valles. Yo extraño las montañas, déjeme decirles, soy de la Ciudad de México y extraño las montañas. Crecí entre montañas, toda mi vida era pasar en las montañas, y aquí pues ni los cerritos dan la pena subirlos, ¿sí? Ella también tenía ese sentir de que las montañas, quería extrañarlos, pero le gustaban los jardines, y este hombre, para darle agradar a su esposa y para hacerse un hombre grande también, construyó dentro de Babilonia jardines colgantes, increíbles construcciones que en cada construcción caían diferentes arbustos o ramas o plantas que caían y que parecía que todo estaba en un paraíso. Entonces él se sentía contento de la construcción que había hecho, y a la misma vez se ponía su mujer contenta. Y él era un arquitecto, había trabajado con otras personas que eran arquitectos, lo más probable,
una de las cosas que entiendo yo y empiezo a entender de esta historia es que los reyes regularmente no son los más inteligentes del mundo. Algunos lo hacen porque son guerreros, son fuertes, llegan a ese poder. Otros porque su papá fue el que conquistó y les dejaron de herencia, fue el caso de Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor no era el más inteligente, no era un arquitecto, no era un médico, no era nada, pero una persona que se rodea de personas que le van a ayudar, esa persona es una persona muy inteligente, y seguramente que Nabucodonosor era muy inteligente porque se rodeó de personas que le ayudaron a construir todo lo que había hecho. Uno de sus amigos más cercanos, estoy casi seguro que era un amigo cercano, era Daniel. En el segundo año que empezó a reinar Nabucodonosor, dice la Biblia que pasó eso el capítulo 2, y en ese capítulo 2 él conoce a Daniel cuando le interpreta su sueño y le dice, y él era un jovencito Daniel, pero lo toma a su cuidado, es su amigo de él. Pasan 20 años, pasan quizá otros 10 años o 20 más, y ya lo encontramos a Nabucodonosor con Daniel cerca, y le dice todas esas palabras que estoy comentando ahorita. Nabucodonosor se las dijo a Daniel. Cuando alguien quiere tener éxito en su vida personal o espiritual o moral o económica, tiene que rodearse de las personas correctas. Si te rodeas de personas que no tienen la idea de lo que quieren ser en la vida, tú vas a ser como ellos, una persona que no sabes lo que va a hacer en la vida. Un rey que se rodea de personas inteligentes va a usar esas personas inteligentes para poder sobresalir encima de todo lo demás. Hay de aquel rey o hay de aquel persona que se rodea solamente de otros que le dicen lo que le gusta oír. Si solamente se reúne de personas que lo que les gusta oír, no va a llegar a ningún lado. Es como la música. Si yo en la música solamente tengo personas que saben menos que yo, el grupo no va para ningún lado. Si en cambio los músicos están aprendiendo más y más y más, yo creo que este grupo puede tener un futuro todavía más alto de lo que yo podía imaginarme. Es igual en una fábrica o en una administración o en una compañía en donde el mero bueno, el más arriba, se rodea de personas solamente que le dicen lo que quiere escuchar, no va a ningún lado. Si se rodea de personas capaces, con inteligencia, con sabiduría, esas personas le pueden ayudar a levantar la compañía y a ir a direcciones mucho más altas de lo que pueden tener. Lo mismo con tus amigos que tú escoges, lo mismo con la gente que tú hablas. Y lo mismo aún hasta en el matrimonio, yo creo, ¿sí? Si un hombre se rodea no se rodea de muchas mujeres, obviamente, no voy a enseñar eso, pero si escoge la persona correcta, ese matrimonio, este hombre va a sobresalir encima de todos los demás hombres. Es más, es lo que dice Proverbios. Bienaventurado el hombre que tiene una mujer, porque en la calle lo van a conocer, va a ser reconocido en el pueblo porque su mujer es una mujer prudente, es una mujer, ¿cómo le llama la Biblia? Virtuosa, una mujer que se levanta temprano, que trabaja, que le echa ganas, y por esa causa, por la mujer, el hombre es reconocido, ¿sí? Hay de bendición para el hombre que tiene una mujer así, y tristeza para el hombre que no tiene una mujer así, porque pues puros problemas le va a caer a lo mejor, ¿sí? Yo creo que cuando uno tiene una buena mujer, le puede uno ayudar a ser mejor. No sé si saben ustedes, pero creo que los pastores somos mejores predicadores que los curas. Y la razón es que, esa es una idea. La razón es que los curas, cuando le preguntan a la gente, si es que le preguntan a la gente, ¿cómo estuvo mi sermón? Toda la gente le va a decir, bien, señor cura, y nadie le va a decir que no. El pastor posiblemente le diga a la congregación, oye, ¿cómo fue mi sermón? Todo va a decir, sí, bien, pero llega a la casa y le pregunta a su mujer, ¿cómo estuvo mi sermón? Y dice, no, te equivocaste en eso, y no se quedan calladas las mujeres. Le ayudan a uno a mejorar. La semana pasada prediqué un sermón y le pregunté a mi mujer, ¿qué te pareció mi sermón? Y ella me dijo 2 o 3 cosas que tenía que cambiar. Entonces es una mujer sabia que me puede ayudar a mejorar como predico, ¿sí? Este hombre entonces se rodeó de personas correctas. Rodéate de personas correctas. Te van a ayudar en la vida, ¿sí? No hagas malas decisiones porque las malas decisiones te pueden mandar 10 años o 20 años atrás. En este sueño que Nabucodonosor tuvo, ¿sí? Nabucodonosor sueña que él ve un árbol muy grande que casi abarca todo el espacio que él puede entender.
era verde, frondoso, lleno de vida. Los animales, los pájaros hacían nido atrás de ellos, daba sombra y protegía a muchas personas abajo, y era un grandísimo árbol. Y de repente alguien dice, córtenlo, y lo cortan, pero no le quitan las raíces, nomás la cortan un poquito arriba, dejan las raíces vivas. Y sueña esto, y está todo intrigado. Llama a los magos, porque en ese tiempo había magos. O sea, una de las religiones importantes de aquel tiempo era la magia y la astrología. Es más, algunos dicen que de allá era donde venían los reyes magos, porque tenían conocimiento de las estrellas, y era muy importante para ellos. Es más, fue una de las religiones principales de este pueblo. ¿Alguien sabe ha escuchado lo que es el zodiaco? Ok, yo no me interesa nada del zodiaco, yo no busco qué es mi signo y de qué voy a tener el día de hoy, nada de eso, pero sé que mucha gente lo hace y espero que no lo haga mucho, porque son puras mentiras, ¿sí? Nomás es pura tontería. Pero en ese tiempo, así como tenemos el zodiaco de 12 signos y todo eso, fue establecida en el tiempo de Nabucodonosor. A lo mejor bajo sus propios sabios de aquel tiempo les dijo él, hagan algo, y quizás se lo hicieron. Es una buena probabilidad, pero en ese tiempo fue que se estableció el zodiaco, que hasta nuestros días, 2500 años después de que pasó eso, todavía sigue siendo de alguna manera impactando a algunas personas que creen en ese tipo de cosas. Yo no. Sí. Este hombre entonces manda a sus magos a que le interpreten qué es lo que significa su sueño, y ninguno le puede dar una interpretación literal. Aunque había muchos mentirosos por ahí, todos tenían miedo de que a lo mejor llegaba Daniel y se contradecía con lo que decía Daniel, y pues digo, por si acaso mejor no digo nada. Se quedaron callados, nadie le dijo qué significaba. Mandó a traer a Daniel, y Daniel es el que le interpreta su sueño. Es un árbol grande, hermoso, y en cierta manera esto de hermoso tiene algo que ver también con lo que él había hecho. O sea, esos jardines colgantes, esa gran ciudad, esa ciudad que era una de las maravillas del mundo. Todo esto era increíblemente grande, pero Dios no estaba juzgando a Nabucodonosor por lo grande que él había hecho esa ciudad. No estaba juzgando a Nabucodonosor porque era el rey. No lo estaba juzgando por eso. Tenía sus razones Dios para juzgar por qué lo estaba juzgando Dios a Nabucodonosor. Es más, en la Biblia hay algunos versículos que hablan acerca del hombre como si fuera un árbol, ¿sí? Por ejemplo, Jeremías 17, 7 al 8 dice, será como un árbol plantado, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17 del 7 al 8. Y hay otros pasajes más. Salmo número 1 también dice lo mismo, o algo similar. Los hombres, de alguna manera, en la Biblia hay varias veces que se comparan al hombre con un árbol, y en esta ocasión Nabucodonosor se le está comparando con un árbol que va a ser cortado. El hombre que es bendecido de Dios es un hombre que está como plantado junto a corrientes de agua, que siempre está alimentándose y que siempre está verde y que siempre lleva fruto. Se le puede ver la bendición en su cara, se le puede ver la bendición en sus acciones, se le puede ver la bendición en lo que él hace y prospera. Pero el hombre que niega de Dios se puede ver también en su familia, se puede ver en su casa, se puede ver en su cara también, se puede ver en cantidad de enfermedades que tiene. Tiene uno que tener cuidado con eso. ¿Qué era el problema de Nabucodonosor? Es una interpretación que le dice a Daniel a Nabucodonosor. Le dice que él había entendido su sueño y que Nabucodonosor iba a tener una enfermedad mental, y le da un consejo para que se arrepiente y camine por buenos caminos. Le dice eso: mira, tu reino va a ser cortado, ya no vas a ser más el rey. Por 7 años, por 7 etapas dice la Biblia, pero por 7 años tú no vas a ser el rey. Va a ser cortado, va a ser quitado de ti. Por eso, y le dice por qué razón tenía que también cambiar dirección que él llevaba. Dice en la palabra de Dios, Daniel capítulo 4, lo pueden leer también en sus casas, se comportaba injustamente.
No mostraba misericordia con los oprimidos y era arrogante y orgulloso. Esas eran las cosas por las que Dios estaba juzgando a Nabucodonosor. No era porque había construido los jardines colgantes y eran una maravilla y eran hermosos, y ciudades y las calzadas y todo lo bello que hizo. No, Dios no está en contra del arte. Dios no está en contra que alguien pinte y pinte muy bien. Dios no está en contra que alguien haga una escultura y la haga muy bien, aunque sí dice en la Biblia que no nos hagamos una escultura para adorarle ni para inclinarnos delante de ella. No es la razón, pero se puede utilizar el arte que Dios nos dio para hacer algo bello. Dios nos dice que criemos a nuestros hijos para que sean de bien y de bendición para la comunidad. Eso es algo bello también que se puede hacer. Se puede mostrar, se pueden hacer cosas buenas y bellas, pero en el caso de Nabucodonosor, él se comportaba injustamente. Y aquí quiero relacionar un poquito nuestra relación que tenemos como inmigrantes de primera generación con el lugar donde vivimos. Y la pregunta que obviamente tiene que llegar a expresarse es: ¿Estados Unidos será justo? ¿Será justo que no quieran los inmigrantes? Es justo si ellos no fueran inmigrantes o si ellos nunca hubieran sido inmigrantes. Pero como un país lleno de inmigrantes, ¿cómo pueden decir a los siguientes inmigrantes: no los queremos aquí? Creo que es injusto eso. Obviamente han hecho leyes para protegerse, ¿sí? ¿Será justo que le hayan quitado la tierra a las personas que vivían aquí cuando ellos llegaron? ¿Le van a responder a Dios, o ya han respondido a Dios, o le están respondiendo a Dios? Es una potencia Estados Unidos en el mundo, ¿verdad? O sea, todos lo entienden. La primera potencia mundial. Se comporta justamente con otras naciones que no pueden defenderse cuando él mete las manos o las narices o los pies o lo que haya metido, las armas. ¿Será justo lo que Estados Unidos hace? Si es justo, Dios lo va a permitir todavía conservando ese poder. Si no es justo, yo no lo digo porque me considere profeta, pero Dios también juzga a los poderosos. Y nosotros estamos dentro de este país, entonces tenemos que interceder por este país. Siendo justos o no siendo justos, nosotros como Daniel, siendo inmigrantes también, porque Daniel era un inmigrante, que no era su tierra, que no era su gente, que no eran las personas con las que él había crecido, ahora estaba trabajando para ellos, y le da consejos todavía a este hombre: compórtate bien, mira, ya deja de ser injusto, muestra misericordia para los oprimidos. ¿Y quiénes serán los oprimidos aquí en Estados Unidos? No voy a decir que solamente los hispanos, porque no es verdad. Gente de color también son oprimidos. Gente de otros colores que no son blancos son oprimidos. Gentes pobres, aunque sean blancos, también son oprimidos. Gentes que no tienen recursos para poder estudiar o para poder salir adelante son oprimidos. De cualquier color. No tienen que ser solamente hispanos aquí, ahí entramos todos juntos. Y lo más triste, dentro de mi comunidad, y lo reconozco, es que a veces los peores patrones son los propios hispanos con otros hispanos, tristemente. ¿Sí? Alguna mujer puede empezar un negocio de limpiar casas y le va bien, y le va muy bien, y contrata a alguien y contrata a otras personas y más personas, y al rato se vuelve el gerente o la administración de todos los demás que están trabajando para la persona, y se olvida de que viene de ese lugar y empieza a abusar de aquellas mujeres que estaban en su misma situación hace años. Y no tiene misericordia de esas mujeres y las trata mal y les paga poco y no les paga, y al cabo, ¿qué me puedes hacer? Tú no tienes papeles, yo sí. Y la trata mal. No lo estoy diciendo por nadie aquí, por favor, no vayan a decir que empiecen a voltear de ser ellos, señor. No. Yo conozco a las hermanas aquí y son bien buena onda, ¿sí? Yo las recomiendo, ¿sí? Pero se puede pasar eso. Se puede pasar que cuando uno empieza a progresar, empieza a ver a los demás hacia abajo. Y el que antes era un inmigrante ahora se vuelve de la casa, y como es de la casa, se vuelve en contra de los que vienen después de uno. Y Dios juzga la soberbia en el hombre. Y Dios juzgó la soberbia del rey. El sueño se cumplió un año después. Cuando Daniel le dijo esto, el rey como que agarró la onda, yo supongo, ¿sí? Y
después de ese año, él dijo, miren la ciudad que he construido, los jardines, toda la hermosura que he hecho, miren los reinos que he triunfado, miren y miren, y se empezó a levantar él mismo, y ahí mismo se cumplió la palabra. De repente su mente se transformó y se empezó a creer un animal. Lo más probable, la mayor parte de los exégetas piensan que se sentía que era un buey, ¿sí? Yo sé que en México esa palabra es muy común y parece que todos son bueyes allá, ¿sí? Oye, güey, le dicen uno al otro, ¿no? Y cosas así, ¿sí? Yo no creo que sea la palabra correcta para hablar con otra persona, ni la digo ni me espero que me la digan a mí, ¿sí? Esa palabra es una palabra técnica que sí sucede, ¿ok? Sí sucede, se llama boantrofía, y es cuando una persona se siente un animal o un buey, específicamente un buey o una vaca, ¿sí? Si es mujer, ¿sí? En serio, es una palabra técnica que está dentro de los, ¿cómo se llama? Dentro de los análisis de psicoanálisis, de lo que unas personas pueden llegar a pensar, sentirse. Hay otra palabra más común, se llama licantrofía, y licantrofía de licantro es el que se siente lobo, ¿sí? Y por eso ahí salieron las ideas del hombre lobo, licántropos. Esa persona se siente lobo y se sale a aullar en la noche y querer morder a la gente, ¿sí? No existen tales hombres lobos, excepto personas que piensan que son lobos y salen por ahí a hacer tonterías, ¿no? Pero en el caso de Nabucodonosor, él se sentía o pensaba que era un buey y empezó a actuar como un buey, aunque era el rey, ¿sí? Pero no le cambiaban de opinión porque ni hablaba ni reconocía, solamente quería estar en el campo comiendo hierba del campo. No sé si le escogían la hierba que iba a comer, pero allá andaba comiendo con hierba con la boca ahí, sin bañarse, sin lavarse, con las garras, con las manos y las uñas que se le volvieron garras, y caminando como animal, y si alguien se quería acercarle, posiblemente no lo aceptaba y se comportaba todo el tiempo como un animal. Tengo una idea nada más, es una teoría, es mi propia teoría, no lo toman como que los leí en algún lugar. Uno de sus dioses principales de Nabucodonosor era el dios Aku, precisamente por eso le había puesto a esos nombres a Mesac y Abednego, Aku, Sadrach, Ak también. Entonces esos nombres tienen la terminación de Ak, que era algo así como Aku, y Aku era el dios de la luna, ¿sí? Y el dios de la luna también es una conexión con el futuro Alá de los maometanos. Tenía un dios con una forma de media luna, y por eso de media luna también uno de los animales que se consideraba cercanos a la media luna era el toro. Entonces pienso que a lo mejor pudo haber sido este hombre también Tauro, ¿sí? Porque posiblemente ese hombre se sentía como un toro. Y quizá era el énfasis de que él era el toro, el principal, el más fuerte de los animales, y que nadie podía dominarlo. Y supongo que por eso Dios le dijo, pues va a ser un toro ahí, échate con los demás animales. Esa es mi propia teoría, ¿sí? Le dejó ser su propio Dios. Ok, si quieres ser un Dios, ahora vuélvete un Dios de los animales como estás queriendo y conviértete en animal. Estuvo ahí así, en esa circunstancia por 7 años, durmiendo no en el palacio, no en un cuartito bonito, en el campo con el resto de los animales. Si alguien lo quería meter, se salía y quería estar en el campo con los animales. 7 años. El hombre todopoderoso, el hombre que se había rodeado de gente importante para hacer cosas increíbles, ahora como un animal. Pasaron los 7 años, porque no dura para siempre las cosas que nos pasan, ¿sí? Y de alguna manera este hombre sin Dios, hay algunos ejemplos en la Biblia. Marcos capítulo 5, recuerden el endemoniado gadareno, que a ese hombre endemoniado lo ataban con grillos y cadenas, y rompía las cadenas y rompía los grillos y nadie lo podía dominar, y de noche y de día andaba gritando por los montes y en los sepulcros y se hería con piedras. O sea que era un hombre loco, un hombre endemoniado, y a lo mejor Nabucodonosor también estaba endemoniado. No dice la Biblia eso, dice que estaba trastornado solamente, pero posiblemente podía haber estado endemoniado el hombre. Isaías 45:22 dice: Dios, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Daniel 4:34, regresando a la historia, dice: al fin del tiempo yo, Nabucodonosor,
alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y esas palabras son de un hombre que no era cristiano, que no era judío, que no conocía, que no había crecido como un judío delante de Dios. Era un rey pagano, era un rey que conocía muchos dioses, que tenía muchos dioses, que adoraba muchos dioses. Pero en ese momento de la historia, él dijo: yo alabo al Dios que vive para siempre, al único Dios. Y conoció a Dios este hombre. Me da tristeza escuchar a veces a los políticos en la televisión que salen hablando de Dios, pero tristemente varios de ellos, según mi opinión, lo utilizan solamente como un gancho político para agarrar a muchas personas y decirle: vean, yo soy como tú. Pero por otro lado, por la mano derecha y la mano izquierda, siguen matando bebés, siguen aprobando reuniones homosexuales, siguen abusando de los pobres, siguen implantando leyes que se ponen cada vez más difíciles para los oprimidos, siguen mostrando injusticia y siguen siendo orgullosos de sí mismos. Tengo cuidado con las personas políticas que vienen a hablar de Dios. Como que no les creo. Pero cuando una persona que ha sido humillada hasta volverse como un animal, y de volverse como un animal regresar y decir: doy gloria al Dios que vive y reina para siempre, le voy a creer, porque su vida es diferente, porque sus frutos van a ser diferentes. Uno de los hombres que no fue muy reconocido y que ahora está sirviendo increíblemente es Jimmy Carter. También tuvo sus problemas, también tuvo sus errores. Pero este hombre se dedica a construir casas a la gente no necesitada, sin que sean de su propio partido, sin que sean de su propia raza, sin que sean de su propio nivel económico, ni para que salgan en las noticias. Lo hace de buen corazón y lo admiro a ese hombre. Admiro a los hombres que Dios lo utiliza no nada más como un gancho político para agarrar fama, sino para servir a otros. Admiro a esos hombres. Volvió en sí como Daniel lo había dicho. Y dentro de ese volver en sí, dio gloria a Dios. Decía en el versículo 27, varios versículos, 37 principalmente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Esas son las palabras con las que termina ese capítulo. ¿Sí? De alguna manera, él entendió que el único que se debe alabar era Dios. Él volvió en sí. ¿Sí? Mi conclusión: él da gloria a Dios. Da la gloria a Dios. Hay varios pasajes que hablan de la gloria de Dios. Solamente voy a leer uno, Jeremías 50:13. Porque por la ira de Jehová, Babilonia no será habitada, sino que será asolada por completo. Todo aquel que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Esa gran ciudad de la que les estoy hablando, el profeta Jeremías, en ese mismo tiempo que vivía Nabucodonosor, dijo esas palabras: esa ciudad tan grande, tan bonita, tan hermosa, tan llena de gloria y cosas, va a volverse nada. No van a mencionarse más. Esa ciudad estuvo tapada por el desierto. Hasta hace unos cuantos años empezó a ser destapada y empezaron a descubrir increíble ciudad con increíbles calles y con increíbles construcciones. Pero fue asolada y se cumplió lo que Dios dijo, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Hermano, estamos en una situación donde nuestro país también puede caer en mayor persecución contra los oprimidos, en mayor soberbia. Yo soy americano, ¿sí? Yo vivo en Estados Unidos. Me da tristeza cuando alguien viene de Estados Unidos a México, por ejemplo, porque soy de México, y viene presumiendo que son más porque viven en Estados Unidos. ¿Sí? Y aunque vivan aquí bien pobres y aunque no tengan nada, llegan allá con dólares y presumen que son de Estados Unidos. Qué tristeza para personas que no se pueden valorar porque son como personas y tienen que poner un país o poner un trabajo o una educación, siendo que de Dios es la gloria y la honra. Alguien que quiera sobresalir y decir yo tengo tal cosa, tiene que humillarse delante de Dios. En muchos tiempos de la historia de Estados Unidos ha sido poderoso.
Uno de esos tiempos, en el tiempo de Abraham Lincoln, estaban formándose como nación y tuvo muchos problemas ese Abraham Lincoln, y de repente se desaparecía Abraham Lincoln de sus reuniones que tenía, y después regresaba y le preguntaban siempre, ¿y dónde estuviste? Pues aquí te necesitamos. Y él decía palabras como, fui a mis rodillas porque no tenía otro lugar donde ir. Reconocía que de Dios viene la bendición. El mensaje del Evangelio que estoy diciéndole hace de las gentes sencillas como Daniel personas extraordinarias. Y de las personas extraordinarias como Nabucodonosor, personas muy ordinarias hasta como animales. La humildad es mirar a Dios en lugar de a ti mismo. Deja de mirarte a ti mismo, deja de ver los logros que has tenido y empieza a ver a Dios. Dios tiene planes para ti, Dios tiene propósito para tu vida, Dios puede usarte en las circunstancias que tú estás. Dios puede darte visión y esperanza para un futuro mejor, porque Dios tiene planes para los humildes. Dios rechaza a los soberbios, pero recibe y da gracia a los humildes. El rey entonces aprendió que el mal camino es sentirse muy arriba. Por el contrario, cuando uno empieza a trabajar abajo, es cuando Dios da gracia a los humildes. Uno de los padres de la iglesia cristiana, hace muchos años, 1400, 1300 me parece, escribió que humildad es un requisito previo necesario para la gracia. Cuando somos humildes, la gracia está en camino. La persona humilde ha cambiado la humillación del mundo en humildad. El mundo puede catalogarnos de que somos ignorantes, de que no aprendemos el idioma, pero el cristiano que está seguro en sí mismo puede demostrar con humildad de que independientemente que no somos tan capaces como ellos en ciertas circunstancias, somos hijos de Dios y valemos también igual, por lo menos lo mismo que ellos. Tenemos seguridad de quiénes somos. Para aquellos de nosotros que hemos alcanzado algún logro, déjame decirte lo que pasa. Tenemos un logro, reconocimiento. Nos ponen en cierta posición de autoridad y decimos, qué bien se siente, ahora tengo el lugar que yo quería. Sí. Pero después de unos días o de unas semanas, uno empieza a cargar la responsabilidad de la posición que uno ha adquirido. Qué bonito es empezar un negocio. No es tan bonito cuando tienes que pagarle a tus trabajadores y no te alcanza. Sí, pero ya eres negociante, ya tienes tu propio negocio, ya eres importante y ahora tienes que trabajar más porque si no, no alcanza. Sí, es difícil. Sí. Ya eres alguien que soñaba tener una posición, llegas a esa posición, te sientes muy importante y te das cuenta que cada cosa importante que sucede en tu vida también requiere mucha responsabilidad. Anhela cosas buenas, pero en su tiempo todo. Sí. Hay que recordar que cuando estamos delante de Dios, ninguna de esas cosas van a ser importantes. Pero cómo hemos confiado en Dios y cómo nos ayudamos y bendecimos mutuamente, eso es lo que va a valer delante de Dios. Eso tendrá importancia. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Corintios 6:20 dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cualquier logro, cualquier cosa importante que tú tengas, cualquier ganancia que recibas extra, es por pura gracia de Dios, por pura bendición de Dios. Dios sí lo quiere bendecirte. Y no quiere bendecirte para que tú te gloríes a ti mismo. Ya tengo más. El mejor carro de todos los que están ahí estacionados en el parqueadero son mío. ¿Sí? Y presumir de lo que tú eres o de lo que tú tienes. Es para que con eso que Dios ha dado tú bendigas a otros. Puede ser aquí, en este país, o puede ser en otros países, pero tienes que estar bendiciendo a alguien. ¿Sí? Una de las cosas fáciles de hacer es recoger una ofrenda y mandársela a la gente que tiene hambre en África. Una de las cosas difíciles de hacer es no adoptar, porque no se puede, es muy difícil, pero adoptar a un estudiante, niño pequeño allá donde esté, mandarle una ayuda mensual para que siga sus estudios. Eso cambia una vida. Y no nada más cambia el estudiante que está ahí trabajando.
Cuando crezca ese muchacho y llegue a una ingeniería, a un doctorado, a ser maestro, va a bendecir a sus padres, va a bendecir a sus hermanos, va a bendecir a su comunidad. Eso es a largo plazo, no es de un momento a otro. Sería fácil para mí, vamos a recoger una ofrenda y siéntanse bien, váyanse sintiéndose bien. Pero yo les invito para que vean que esta ciudad no duró mucho. Lo que hacemos no va a durar tanto. Por eso mientras estamos, tenemos que estar bendiciendo a Dios con lo que Él nos ha dado. Vamos a orar. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor.